Vamos a abrir la santa palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, pero antes invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Vamos pues, este libro de los Reyes que ya estamos terminando es un libro tedioso. ¿Por qué es un libro tedioso? Porque es un libro de historia. Y es una historia repetitiva. Nosotros parece que todos los reinados que hemos leído se parece al reinado anterior. Casi todo, ¿qué es lo que hicieron? El mal a los ojos de Dios. Por eso vamos sacando el capítulo 17, que es el culmen ahí es donde se acaba todo. Se acaba Israel. Y se acaba de una forma prácticamente que para siempre. Porque ya cuando Israel retorna a la tierra prometida, ya nunca va a volver a tener el esplendor que tuvo en la época de la familia de David. Y va a terminar, como lo vimos en la época de Jesús, dominado por los romanos hasta su completa extinción. Y como hemos hablado hoy en día, está Israel ahí, pero es un pueblo que no tiene nada que ver con el otro pueblo. Son sus descendientes, algunos, pero ella es otro pueblo. Siempre yo recuerdo que yo le dije a ustedes que es como, por ejemplo, los ciudadanos de Ciudad México hoy no tienen casi nada que ver con los aztecas. Ni tienen su religión, ni tienen su forma de vestir, ni su forma de pensar, ni su forma de actuar. Solamente ocupan el mismo lugar. Y algunos puede ser que tengan alguna lejana descendencia de ellos, pero no, entre México de hoy y Tenochtitlán no hay absolutamente nada que ver. Así con el Israel moderno poco tiene que ver con el Israel de la Biblia. Son los descendientes de aquellos hombres que fueron expulsados a Israel, pero no tienen reyes, no tienen templo, no tienen adoración, no tienen sacrificio, no tienen profeta. Es una nación moderna como cualquier otra nación. Y siguen teniendo la cabeza tan dura como eso sí, lo único que han mantenido es la cabeza dura. Ustedes van a Israel y Jerusalén es donde únicamente, y un poco en Tiberias y en Safed, hay un poco de devoción. El resto, la inmensa mayoría del país, es un país totalmente laico. Laico quiere decir que no creen en nada. Ateo. Y no solo ateo, sino que muy influenciado por la nueva era. Tal como estaban influenciados por los cananeos en la lectura que estamos viendo, hoy está gran influenciado con la nueva era. La nueva era vulgar que vemos nosotros aquí, o la cabala, que la cabala no es más que nueva era, es adivinación y esoterismo del siglo XI de nuestra era. No tiene nada que ver con Moisés, la cabala en absoluto. Y yo siempre he dicho que para mí, en mi opinión, el judaísmo de hoy no es el judaísmo mosaico. El judaísmo de hoy es el judaísmo talmúdico. Hoy en día los judíos se guían más por el Talmud que por la Torá. Así que poco tiene que ver el judaísmo de hoy con el judaísmo que estamos viendo, con el reino de Israel, que vemos que está a punto de perecer. Por eso vamos a ir directo a la muerte de Eliseo, porque desafortunadamente todo se termina. Y vamos al capítulo 13, versículo 14. Y dice así: Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para verlo y lloró por él, diciendo: Padre mío, carros y caballerías de Israel. Eliseo le dijo: toma un arco y flecha. Y él tomó un arco y flecha. Dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre la mano del rey. Y dijo: abre la ventana que mira oriente. Él la abrió. Eliseo dijo: dispara. Y disparó. Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor, flecha de victoria contra Aram. Derrotarás por completo a Aram en Afec. Añadió luego: toma las flechas. Él la tomó y Eliseo dijo al rey de Israel: golpea hacia la tierra. Él golpeó 3 veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces con él y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces habría derrotado por completo a Aram. Pero ahora derrotarás a Aram solo por 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año.
En una ocasión estaban enterrando a un hombre y al avisar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Que el Señor añada bendición a su santa palabra y bendiga el que me trajo agua. Que estos días he estado aquí como un camello, a punto de parecer de sed. Vemos Eliseo había sido para Israel como un poderoso ejército. Eliseo, esto para que veamos muchas veces que la presencia de una persona de Dios vale más que un ejército. Vemos que Eliseo fue un baluarte para el reino de Israel. Pregunta de costumbre, cuando hablamos del reino de Israel, esto yo espero que se lo sepan. Cuando hablamos del reino de Israel, ¿de qué reino hablamos? Del norte. Señor, del norte. Del norte. Eliseo había sido, casi se puede decir que paradójicamente, Eliseo en cuanto a sostén del reino, Eliseo fue más que Elías para el reino del norte, porque Elías lo que hizo fue darle palos al reino del norte, y Eliseo lo que hizo fue sostener el reino del norte. Fueron tiempos distintos que les tocaron vivir a cada hombre de Dios. Pero Eliseo había constituido una gran ayuda para el rey, que se quedó descorazonado cuando el profeta se enfermó. Por eso leímos aquí cómo llegó. ¿Se acuerdan lo que dijo? Padre mío, carros y caballería de Israel. ¿Alguien se acuerda cuando se dijo eso anteriormente ahí? Por ahí, cuando Elías subió a los cielos. ¿Se acuerdan cuando Elías subió en el carro? Eliseo dijo, Padre Elías, carros y caballerías de Israel. Que yo les expliqué que esa era una expresión de la época que quería decir, que se decía cuando había algo de poder. ¿Por qué? Porque Israel no tenía caballería y menos tenía carros, porque el terreno de Israel no se presta para los carros de la época. Por eso cuando vinieron los asirios y los babilonios con los carros, para ellos eso fue como ver ahora un avión de los más sofisticados del ejército americano. Era un poder tremendo tenían esa gente contra los israelitas que eran a pie, soldados a pie. Pero se quedó la expresión carros y caballerías de Israel. O sea, si tuviéramos esos carros y caballerías, solo tuviéramos poder. Pero vemos que Joás de alguna forma quería a Eliseo, porque cuando cayó enfermo, Joás le dice a Eliseo en su cama las mismas palabras que había dicho Eliseo. Parece que eso se grabó en su corazón. El rey visitó a Eliseo, pero Eliseo no aceptó ni su conmiseración ni sus elogios. Aún era un profeta de Dios y tenía que darle el último mensaje de Dios. Esos son los profetas mueren siendo profetas. El rey fue a consolarlo y Eliseo no dejó que lo consolaran. Es decir, Eliseo le dijo, no me consuele, que yo tengo todavía unos cuantos palos que darte. Y por eso vemos que sucede esta acción. Los profetas muchas veces hablaban con muchos signos. Muchas cosas de los que los profetas hablaban eran signos. Signos que nosotros hoy en día no los entendemos, porque no tenemos la misma cultura que ellos. Casi todos estos signos eran signos de cosas que se hacían comúnmente en la época. Y él le hace ver, Joás parece que no era muy brillante, y él le dice, lanza la flecha, y cuando la flecha sale, dice Eliseo, así vas a ganar, porque él se llevará la idea, que así como la flecha salió volando, así vas a ser tú, así lo que vas a hacer tú. Después, se recuerdan, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces, y aquí es donde se dio cuenta algo Eliseo que nosotros no nos damos cuenta aquí, porque no estamos ahí. Él solamente golpeó 3 veces, a lo mejor sabe Dios lo que se hizo. Y Eliseo se dio cuenta que Joás no era una persona de empuje, que Joás era una persona débil, que Joás era una persona que se desalentaba con facilidad. Por eso es que él le dijo, tú haces lo que yo te digo, pero lo haces con demasiado debilidad. Y como eres tan débil, lo que tú ganaste, lo vas a perder. Fue
el desánimo que cayó también sobre Eliseo, ver la poca energía que tenía Joás, una persona que estuviera llena del Espíritu Santo, hubiera hecho una pila de veces, y no lo vemos, pero imagino que él haría pum, 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 y él dijo, así no se va a ningún lado. Pasa como cuando yo le pregunto a ustedes y tal cosa, me dicen, y yo digo, esta gente no han comido. Digan fuerte, aunque sea un disparate, no hay nada peor delante de Dios que la debilidad o la falta de iniciativa. El Señor escogió a Pedro, no porque fuera el más sabio. ¿Pedro era el más sabio? No. El Señor escogió a Pedro porque Pedro siempre cogía la iniciativa. Y después en el camino, si se equivocaba, lo rectificaba. Porque todo el mundo critica a Pedro porque salió y se hundió en el mar, ¿no? Qué falta de fe tiene Pedro, pero ¿cuántos salieron? Él, los demás se quedaron, los otros ninguno se atrevió. Cuando Jesús dijo, uno los va a traicionar. Todo el mundo se reyó, si no, Pedro le dijo, aunque todo el mundo te traicione, yo no. Y vemos que en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Lo que pasa es que Pedro tiene que haberse confundido cuando el Señor le dijo, guarda la espada, el que mata espada muere. Pero Pedro era un hombre de iniciativa. Con una persona de iniciativa lo único que hay que hacer es calmarlo y guiarlo por buen camino. Lo que no se puede hacer nada es con alguien que no tenga nunca iniciativa, está sentado ahí con una plasta de masilla. Todo el mundo pensó que iba a decir otra cosa. Porque vi los ojos de algunos de ustedes con una plasta de masilla, esa cosa que sentado ahí. Hermano, en el reino de Dios con esa gente poco se puede hacer. El Señor necesita personas que así le dijeron una vez a un obispo de República Dominicana, que no me acuerdo quién era, le dijeron, mire, esos carismáticos están locos. Y el obispo le dijo, deja a los carismáticos locos, porque a los locos yo los puedo calmar, pero a un muerto yo no lo puedo resucitar. Hay que tener en todo, y evidentemente Joás carecía de ese impulso. Esta fue la actitud del rey Joás cuando golpeó la tierra. Y hoy en día, muchos también hoy en día pues tenemos esta fe débil, basada solamente a lo mejor en impulsos momentáneos que son como los fuegos artificiales del 4 de julio, que hacen mucha bulla y muchas luces y después nada. Yo siempre le he dicho a ustedes que cuando alguien me dice, sí, yo digo, ni cuentes con eso. Eso no va, esos son como los fuegos artificiales. El que va te dice una sola vez, cuenta conmigo. Se acabó. Y vemos que como todo en la vida, pues Eliseo le llegó su momento y fue enterrado y vinieron las luchas continuamente. Pero aquí vemos algo que a nosotros, particularmente los católicos, nos interesa mucho, y márquenlo en el versículo 21. Eso ustedes va a ser a mí me sirve mucho en apologética. En una ocasión estaban enterrando a un hombre y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre, al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. ¿Eso tiene que ver con qué de nuestra iglesia? Con las reliquias. Nos dicen que para qué los protestantes, que para qué tenemos reliquias, que para qué sirven las reliquias. Pero para lo que sirven. Eliseo estaba muerto y no estaba muerto. Y el contacto de un hombre con los huesos de Eliseo lo sanó. Bíblicamente, ahí está la apologética de las reliquias. Cuando te digan, ¿dónde está la reliquia en el Antiguo Testamento? Segunda de Reyes 13, versículo 21. Ya se obró un milagro porque alguien tocó los huesos de un muerto. Y si fuera poco, en Hechos de los Apóstoles 21, creo, dicen que la gente sacaba paño y pañuelo para tocar a Pedro. Para cuando le llevaban esos paños con que tocaban a Pedro y tocaban los enfermos se sanaban. Así que nuestra iglesia, aunque parece que no tiene base bíblica, toda nuestra iglesia tiene base bíblica. Y crean, marque esto, porque en mi vida a mí me ha hecho muy bien este pasaje cuando nos critican de las reliquias de los santos. Así, entramos en el capítulo 14, 15 y 16, que lo vamos a ver por arriba, porque es exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Y yo siempre he dicho a ustedes que muchas veces la repetición y la repetición parece que cansa, pero la repetición y la repetición hace que uno se grabe las cosas en la mente. Dice el capítulo 14, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos del Señor, pero no como su padre David. Actuó exactamente como su padre Joás. Sin embargo, los altosanos, los altares de los dioses en los altos, no desaparecieron. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Cuando el rey estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos, en conformidad con lo escrito en la doctrina de Moisés, donde el Señor dio una orden diciendo: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Fue él quien derrotó a los edomitas en el valle de Saal y conquistó Salá en el curso de la guerra. Le puso el nombre de Yocteel, conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajero a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ponte en marcha para que nos veamos la cara en la guerra. Joás, rey de Israel, envió respuesta a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir el cedro del Líbano: dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Porque has derrotado a Edom, te has vuelto arrogante. Pues jáctate de tu victoria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? Pero Amasías no le hizo caso. Aquí vemos, es bueno consultar una tabla cronológica de los reyes de Judá e Israel para aclarar cualquier confusión en cuanto a dos reyes. Pues muchas veces los reyes tienen el mismo nombre, es un poco confuso. Así llegamos al reino de Amasías sobre Judá. Como ya les dije, fue un buen rey. Ahí se cuenta por el tiempo que reinó, 29 años. Sabemos, no era de una madre pagana, era una madre israelita, se llamaba Joadán. Ahora, es importante observar que las madres de estos dos reyes recibieron el mérito de que sus hijos salieron buenos. Estos dos reyes que están tanto en Israel como en Judá, que están reinando, salieron buenos por su madre. ¿Cómo salieron los hijos de Jezabel? Candela. Esa es la importancia que tienen las madres en la educación de los hijos. Es la importancia que tiene educar a los hijos. Y eso es como el mundo hoy está tratando de quitar a las madres la educación de los hijos para darla al mundo. Y el mundo ya sabemos qué clase de educación les está dando. Yo ahora estuve este fin de semana en San Francisco y yo hablaba con la gente de allá, que como que todo el mundo está asustado de las cosas que están pasando. Y yo les decía, sinceramente, para estar asustado, porque esto va más rápido de lo que yo nunca me imaginé. En los últimos 5 años hemos corrido para abajo lo que yo pensé que iba a tomar 300 años. Y en 5 años ha venido esto, y cada día que pasa vemos cosas más horribles que la de la semana anterior. O sea que yo veo que esto va demasiado rápido. Y las madres y los padres tienen que estar alertas. A mí me sorprendió mucho que los hermanos de San Francisco, que fue un muy buen retiro, un retiro magnífico, me dijeron: y qué pena que haya coincidido tu visita con la parada de los gays. Coincidió desafortunadamente. Y yo le dije: bueno, pero ¿qué tiene que ver mi visita con...? Dice: no, porque mucha gente más hubiera venido. Digo: espera. Tú me estás diciendo que católicos van a esa parada. Dice: no solo van, llevan a sus hijos. Como dice Carlos, wow. Yo no puedo creer que un padre lleve a su hijo a ver esa degeneración, porque eso es lo que sale en esos desfiles. Gente desnuda, gente practicando acto sexual, gente ridiculizando, mofándose de la religión. Y dice que cantidad de padres católicos llevan a sus hijos a ver la parada. O sea que estamos en tiempo de apostasía. Y la apostasía... La peor apostasía no es la de afuera. Todo el mundo sabemos que los de afuera son apóstatas, desde que renovaron de su bautismo en la iglesia y se fueron a otras iglesias. A mí esa apostasía de afuera no me importa. La apostasía más peligrosa es la apostasía de adentro. Que hay una apostasía adentro
rampante. Me decía un muchacho de Argentina que me escribió que quería estudiar teología y que un sacerdote amigo de él le dijo, ni vayas a la universidad tal católica a estudiar, porque todo el que estudia teología en esa facultad sale ateo. ¿Por qué? Porque hoy en día la inmensa mayoría de los teólogos, ¿qué es lo que hacen? Demostrar que todo lo que está aquí es un cuento. En eso ha terminado, o sea, hay una gran apostasía dentro de la iglesia, tanto en teólogos como en sacerdotes, como en religiosas, como obispos, cardenales, mejor me paro ahí. Tenemos que orar, porque vemos que en el final del reino de Israel todo iba rodando demasiado rápido. Y así hemos reinado de Amasías, que aunque hizo el bien, no terminó la obra de Dios porque dejó las adoraciones en los altos de las montañas, los Baales. Dejó los Baales, la gente adoraba a Yahvé y quemaba incienso en los altares de Baal. Tal como mucha gente hace hoy, que adora a Dios y va a la nueva era para la que le tienen las cartas y adora a Dios y pone cristales de cuarzo, azabache y vasos de agua, y yo no sé cuántas cosas. Y así entramos en otro reinado de otro Jeroboam, este Jeroboam II. Fíjate que va paralelo, el sur y el norte. El sur fue un poquito mejor que el norte. Por eso el sur se demoró más ser destruido que el norte. Pero a la larga fue destruido igualito que fue destruido el norte. Porque el sur, el reino del sur, tuvo más tiempo de vida, porque tuvo más gente fiel a Dios. Dice en el capítulo 14, versículo 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años, hizo lo malo a los ojos del Señor, y no se retractó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había cometer a Israel. Fue él quien recuperó los territorios fronterizos de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor. Dios de Israel había dicho por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gab de Jefer. El Señor vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. Pero el Señor no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y su guerra, y cómo recuperó Damasco y Hamat para Israel, no están en los escritos del libro de los anales de los reyes de Israel. Vimos como el reino de Israel primero se extendía hasta lo que es Siria hoy, hasta Damasco, hasta toda esa parte. Mira cómo Israel fue perdiendo territorio según fue infiel al Señor. Después tenemos el otro rey, Azarías, de Judá, y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1. En el año 23 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos del Señor, exactamente como había hecho Amasías su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificio y quemando incienso en los altos sanos. El Señor contagió al rey, que quedó leproso y vivía en una residencia aparte hasta el día de su muerte. Jotán, rey de Israel, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. Seguimos exactamente lo mismo. Azarías no fue un mal rey, pero permitió la idolatría. Y el Señor se le está cantando la paciencia. ¿Y en qué volvió al rey? En leproso. El leproso era según en Israel en esa época, era un gran castigo, es más que una enfermedad en Israel. Porque para israelitas todo lo que era podredumbre era lo que es totalmente diferente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es incorrupto, es el que nunca se pudre. Y la corrupción es algo que se muere y no solo se muere, se degrada, desaparece. Por eso todas las cosas que fermentaban en Israel era signo de pecado. Por eso la lepra, que se consumía
La piel era una verdadera maldición sobre la gente de Israel. Era considerado horrible en esa época. Así dando brincos de brincos. Si seguimos, no vamos a leer porque es exactamente lo mismo. Reinó Salum en Israel, hizo lo malo a los ojos de Dios. Reinó Menahem en Israel, en el año 39 de Osías, reinó Menahem, hizo lo malo a los ojos de Dios. Reinó Pescajías en Israel, de 738 a 737, hizo lo malo, es una constante, hizo lo malo. Reinó Pecac en Israel, dice en el año 52 de Osías, hijo de Judá, comenzó a reinar Pecac, hijo de Romelías, sobre Israel en Samaria, reinó 21 años y hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Reinó Jotán en el versículo 32 en Judá. En el año segundo de Pecac, hijo de Romelías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Ocosías. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron. Ustedes ven, es una constante. En el norte no hay arreglo. En el norte, ¿qué lo hacen todos los reyes? El mal, el mal, el mal. Y en el sur no hacen el mal, pero no erradican el mal. Conviven con el mal. Y lo hemos dicho continuamente, tú no puedes convivir con el mal. Porque el mal, ¿se acuerdan que lo hemos dicho? Es contaminante. Si tú convives con el mal, tú terminas contaminado por el mal. El mal hay que ser radical, hay que erradicarlo. O sea, no me aburro de decir lo que dijo Pablo VI, el demonio no solo está contaminado, eres profundamente contaminador. El mal es profundamente... Y estos reyes de Judá no fueron malos, pero no eliminaron el mal. Dejaron el mal ese dentro de ellos. Y vemos que reinó Ahaz en Jerusalén, y entramos en el capítulo 17, cuando dice en el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. Mira cómo estaba la cosa que dijeron. Fue malo, pero no tan malo. Como decimos hoy en día nosotros, que vemos abominaciones, y dice, bueno, por lo menos no es tan malo cuando hace 15 años esas abominaciones nos hubieran espantado. Dice, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, habiendo despachado mensajero a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo, y el rey de Asiria, como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Estamos viendo ya que, como les dije, que nos acercamos al final desafortunadamente, al final del reino de Israel, y dentro muy poco al final de Judá. Y ahí sí se termina la historia de Israel. Después vamos a ver estos libros que son cortos, pero son muy hermosos, de Nehemías y el de Esdras, de cómo se restauró lo que dejó arrasado Babilonia. Pero desafortunadamente lo que se levantó, lo que pudo levantar Zacarías, Esdras y Nehemías, nunca volvió a ser el esplendor que tuvo el reino cuando Salomón. Fue algo bien, este segundo templo que van a construir va a ser algo bien pobre y bien limitado. Hasta que Herodes es grande, y en la época de Jesús, hace el templo maravilloso ese que conoció Jesús y que nosotros vemos la explanada, y que cuando hablamos del templo explicamos. Pero ya este va a ser el fin, el capítulo 17, que lo dejamos para la semana que viene, porque el capítulo 17 nos sirve para la vida de nosotros, porque cuando ustedes quieran saber por qué las cosas le van mal, pueden irse al capítulo 17 de Segunda de Reyes, donde van a ver las razones por qué Israel se acabó, y ahí eso puede ser una meditación espiritual, por eso lo dejamos para la
para la semana que viene, que ya este es el fin del segundo libro de Reyes, pero vamos a ver que este es el final del esplendor del reinado de David. Y recuerden que el Señor se lo dijo a David. El Señor le dijo a David, yo no voy a destruir tu casa, pero las semillas del mal las llevas dentro de la familia. Y eso fue lo que ocurrió dentro de la casa de David. La casa de David, terminado esto, va a ser exterminada sobre la faz de la tierra. Quedaron unas cuantas personas de la familia de David muy pobres, que llegaron muy pobres del exilio. Y llegando del exilio nunca volvieron a habitar palacios ni a ser gente rica. Por eso vemos que el último descendiente de David era José, un carpintero de una ciudad desconocida de Israel, porque Nazaret no aparece ni en la Biblia. Eran unas cuantas casas hechas en cuevas, con una pobre sinagoga, y ahí moraba el último descendiente de la casa de David. Por eso uno no puede confiarse en las promesas de Dios, te digo en el sentido de que cuando Dios hace una promesa, Él hace una promesa con condición. Tú tienes que cumplir las condiciones para los protestantes dicen, agárrate de las promesas de Dios, pero yo digo, agárrate de las promesas de Dios. Dios le dio una promesa a David, ¿y qué pasó? Porque Dios da las promesas, pero con condiciones, igual que los pactos. Solamente hay un pacto que no tuvo condición. ¿Alguien se acuerda que pacto no tuvo condición? ¿De quién? Diga aunque sea un disparate. No, el nuevo pacto tiene condición porque si tú pecas lo pierdes. El pacto con Abraham. Eso fue un pacto incondicional. Fíjate que el pacto con Israel tiene condiciones. Y vamos a ver la semana que viene, vamos a refrescar las condiciones, porque las condiciones se las puso Moisés antes de entrar en Canaán, se las recordó. Para que ustedes tengan el pacto de Dios hay condiciones. Pero con Abraham no hubo condiciones. Abraham le dijo, te voy a dar la tierra, de ti van a salir príncipes, tú vas a poseer la tierra. Y tan es así que, ¿se acuerdan el hecho de Génesis 12? Cuando Dios va a hacer el pacto con Abraham, parten animales por el medio, que es como se hacía el pacto. El pacto en esa época mataban varios animales, ponían los dos pedazos a los lados, y la persona que cumplía el pacto, que iba así el pacto, caminaba por el medio de los animales gritando que me pase a mí lo que estos animales si yo no cumplo el pacto. Y Abraham preparó todo para cumplir el pacto con Dios y dice que cuando terminó cayó sobre él un profundo sueño. ¿Qué cosa es eso? Un descanso en él. Desde esa época anda el descanso en el Espíritu, un descanso en el Espíritu. Cayó un profundo sueño sobre Abraham y Abraham no caminó. El que caminó por el medio de los animales fue el Señor. Y el Señor es el que gritó que me pase a mí esto si yo no cumplo lo que pacté. ¿Dios puede ser despedazado como los animales? No, ese pacto no le dijo a Abraham, tú tienes que hacer esto y esto y esto. No, Dios dijo, yo te voy a dar eso y yo no quiero, duérmete. Yo no quiero que tú hagas el pacto lo hago yo. Por eso el pacto de Abraham, todos estamos en el pacto de Abraham, porque es un pacto incondicional. Pero ya hay otro pacto incondicional, ahora me acordé, a ver. ¿Qué otro pacto es incondicional? El de Noé. Dios dijo, no voy a destruir más la creación. Él no dijo, si ustedes se portan bien o mal. Él dijo, ya yo no destruyo más la creación. El pacto de Noé fue incondicional. Ahora, el pacto con Moisés fue incondicional. Tienes que cumplir esto y 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 esto. Si tú quieres mantener la tierra. Y el pacto de nosotros, para que vean, es incondicional y es condicional. Porque recuerden que hablamos que el pacto de nosotros no lo tengo yo con Dios, el pacto de nosotros lo tiene Cristo con Dios. Porque nosotros no ponemos sangre para entrar en el pacto. El único que puso la sangre fue Cristo, por eso los pactos se cierran con sangre. El pacto nuevo lo hizo Cristo con su Padre. Por eso es un pacto eterno, porque está hecho Dios con Dios. Ese pacto es de Él y de su Padre, ¿cómo? Incondicional. Pero ahora, cuando yo entro en el bautismo, en mi pacto con Cristo, yo tengo ese pacto si yo cumplo con la voluntad de Cristo. Entonces mi pacto con Él es condicional a mi conducta. A mi conducta. El pacto es eterno, pero el pacto no lo tenemos nosotros. El pacto lo tiene
Él. Nosotros entramos en pacto de Él por medio del bautismo. En el bautismo el pacto de Cristo viene a nosotros. Pero el testador del pacto es Él. Nosotros podemos decir que somos los beneficiarios. Y cuando hay un testamento de la abuela que tiene dinero, los nietos se portan mal, ¿qué es lo que pasa? Sonia, ¿tú tienes algún testamento? ¿No? ¿Qué es el miedo de la gente rica? Que lo quiten del testamento. Por eso lo tenemos que tener cuidado con el Señor, porque Él no nos quita del testamento. Nosotros no salimos solos del pacto que Él tiene con su Padre. Pero el pacto de Israel era totalmente condicional. Y como pacto condicional, se acabó. Por eso ustedes se recuerdan que yo les expliqué en su momento, que cuando en el Apocalipsis, el Apocalipsis es el libro del fin del pacto. ¿De qué pacto? ¿De Dios con quién? Con Cash Luna. Con Israel. El Apocalipsis es el libro que narra el fin del pacto de Dios con Israel. Por eso que a los que no conocen esto les suena que es un libro que habla del fin del mundo, porque habla del fin de algo, pero no del mundo de nosotros, del mundo de los judíos. Por eso, cuando Juan mira al cielo, que mira para el trono de Dios, se recuerdan, no se lo voy a preguntar para no deprimirme. Cuando Juan mira delante del trono de Dios, ve un libro con 7 sellos, ¿se recuerdan? Pero que no es un libro, la Biblia dice Biblia, pero es un pergamino, es un rollo. Es un rollo que es lo que había en ese momento, un rollo con siete sellos. Dice Juan que se pone muy triste y empieza a llorar porque no había nadie que pudiera abrir el libro, el sello, el rollo con los 7 sellos, con 7 sellos. ¿Qué cosa era ese libro? ¿Qué cosa era ese rollo que está delante de Dios? El libro del pacto de Dios con Israel. ¿Y por qué nadie lo podía abrir? ¿No? ¿Quién es el único que puede abrir un testamento? No, déjense, no sean teológicos ahora. Ahora, si ustedes hacen un testamento aquí en Miami, ¿quién es el que puede hacer y cambiar o quitar? ¿Quién es? El testador, no, el que lo hizo, que puede hacer cambio, abrirlo y cerrarlo, ¿no? Si tú no estás en un contrato, tú no puedes ir al notario y decir, dame acá el testamento de mi tío que lo voy a cambiar. ¿Quién es el único que lo puede coger y abrir y quitar y poner? El que hizo el pacto, ¿no? Por eso ningún israelita no solo no había hecho el pacto, ningún israelita había cumplido el pacto. Por eso el libro, nadie, ¿cómo lo van a abrir si ninguno de ellos? Por ejemplo, si la herencia dice, yo le dejo un carro a si cuida a mi abuela, y le dejo una finca a si cuida a él y a que cuida a mi abuela. Y después el viejo se muere y el muchacho que tiene que cuidar a la abuela se va con el carro para la discoteca y deja a la vieja sola y abandonada. ¿Esa persona qué cosa? Incumplió el testamento. ¿Puede recibir algo de herencia? No. Así fue lo que pasó. Juan ve el pacto, por eso tiene 7. Recuérdense, 7 siempre quiere decir pacto. Tiene 7 sellos, pero nadie lo puede romper. Nadie había cumplido. Y Juan está llorando al ver que no sabe qué dice el libro y dice una voz, consuélate, que el testamento, el libro lo va a abrir el león de Judá. Y cuando mira delante del trono no aparece un león, que es lo que aparece, un cordero, puesto de pie, degollado. Quiere decir que está vivo, aunque ha sido sacrificado. Y todo el mundo canta, ahora sí se va a abrir el libro. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que pudo abrir el libro. Porque es el único que lo cumplió. El único que cumplió las 613 cláusulas que pusieron en el pacto fue Él. Ningún ser humano, hasta el más santo, ni la Madre Teresa, ni Santa Teresa de Jesús, yo creo que ni el Padre Pío pueden cumplir 613 preceptos. Para empezar, tienen que aprendérselo. Porque si no te lo aprendes, no lo puedes cumplir. O sea, el único ¿y por qué Cristo lo pudo cumplir? Porque nunca tuvo pecado, porque fue perfecto. Como Cristo lo pudo cumplir, Él empieza a desarrollar el libro del pacto. Y cada vez que salta un sello, es una de las cláusulas del pacto. ¿Qué es lo que se demuestra? Que Israel no cumplió lo pactado. ¿Y qué es lo que cae sobre Israel? La maldición, la consecuencia, más que maldición, la consecuencia de no cumplir el pacto. El Cordero quita el segundo sello, sigue la segunda parte del pacto. ¿Qué es lo que se demuestra? Que Israel tampoco cumplió la segunda parte del pacto. ¿Qué cae sobre Israel? Otro tipo de
de castigo por no haber cumplido el pacto. Y así los 7 años hasta que se destruye Israel. Porque Israel no solo no cumplió el pacto, mató al que fue a exigir que cumplieran el pacto. Y ahí se acabó Israel. Eso es lo que narra el Apocalipsis. Y eso es más o menos lo que vamos a ver en el capítulo 17 la semana que viene. Vamos a ver cómo la consecuencia de Israel de no cumplir el pacto de Dios. Y eso nos tiene a nosotros que hacer pensar también las consecuencias de nuestra vida de no cumplir el pacto de... Y eso que gracias a Dios el pacto de nosotros no tiene 613 cláusulas. El pacto de nosotros, el Señor, lo resumió fácil. Muy fácil, pero a la vez muy difícil. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Parece sencillo, pero yo creo que es tan difícil como cumplir 613 preceptos. Porque el Señor en otras palabras dijo, ama a Dios primero que nada. Lo primero de tu vida que sea Dios. Lo segundo se resume a lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. Por eso dice, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Pero por eso después nosotros tenemos que amarnos nosotros mismos. Porque si tú te odias tú mismo, ¿cómo vas a hacer con los demás? Si tú te miras en el espejo y dices, ay, qué gordo estoy hecho un asco, mira para eso, las orejas que tengo. Y sales cuando ves a la gente, ves un orejón y dices, orejón de porquería. ¿Por qué? Porque tú no te amas tú mismo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es amarnos nosotros mismos. Porque si tú no te amas a ti mismo, tampoco incumples el pacto porque comienzas por no amar la obra de Dios. Y después no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Dice el Señor, de lo que hagan eso es el reino de los cielos. Pero qué difícil es amar a Dios primero que todo. Ahora lo decimos, claro, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero cuando viene una situación difícil que no te conviene, tú tienes que pensar, esto es lo que yo necesito, pero Dios me dice que no. Ahí es donde uno tiene que decir, o yo creo que yo tengo un plan mejor que el de Dios. Y al prójimo como a mí mismo, el prójimo incluye absolutamente a todo el mundo, hasta Maduro, imagínate tú. Eso no quiere decir que tenemos que amar a toda esa clase de burros que andan por ahí. Amar en el sentido de cuando lo vea que mi corazón lata, como cuando veo a la Madre Teresa de Calcuta. Eso sería totalmente anormal. Quiere decir que a todo el mundo yo lo tengo que tratar como yo quiero que me traten a mí. Si un día tú tienes un enemigo, ese enemigo tuyo está en el piso y necesita de ti, tú tienes que estar ahí para él, lo mismo que para un hermano tuyo. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, porque sería normal que a ti te quitaron el marido de otra mujer y después tú la veas y pues, te palpite el corazón y suspires de amor. Eso es anormal, eso no va a pasar. Lo que habla aquí el Señor no es sentimiento, lo que habla aquí el Señor es mandamiento. Y ya terminando, bueno, que se me olvidó una anécdota. Una vez una persona que empezó el proceso de conversión, ahí el marido lo había dejado, la pasó muy mal porque la dejó con deuda y le llevó hasta los anillos de boda para dárselo a la otra que había, la dejó con un adolescente. Y ella perdió la casa, la pasó horrible. Y ella tenía un resentimiento y ella empezó a ir a los grupos de oración y hasta el día de hoy siguen las cosas del Señor. Y una vez la mujer por quien el Señor la dejó, tenía una niña y tenía cáncer. Y esa persona me dijo, yo estoy dispuesta, si esa señora Dios no lo quiere hacer muere, a criar la niña. Yo dije, ya tú entraste en el proceso de conversión. Ya tú entraste en el reino de Dios. Porque en otro momento hubiera dicho, mira, se lo merece lo que tiene. Como dice el catecismo de la iglesia, cuando tú ves a alguien que antes te hizo daño, y tú en vez de decirle, ojalá que le pase por arriba una guagua, que le parte un rayo, tú oras por esa persona para que se convierta y se dé cuenta del daño que te hizo, dice el catecismo de la iglesia, ya el Espíritu Santo transformó tu corazón. Así que vamos a pedirle al Señor en esta noche que así haga con cada uno de nosotros.